Hola, hola, bendiciones nuevamente. Es un gusto estar contigo en este hermoso día. Gracias por ser parte de este reto en mi vida. Gracias por tu apoyo. Gracias a todos aquellos que se han estado suscribiendo a nuestro canal. Gracias, ya somos 58. Gracias, en verdad, muchas gracias por tu apoyo. Porque es un reto para mí. Es un reto que yo me he puesto en la vida, que dije, lo voy a hacer. Y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, en esta semana yo te quiero hablar sobre la crisis, sobre esas crisis que por momento pasamos, que es parte de la vida. Todo aquel que está vivo, todo aquel que tiene vida va a pasar por crisis, va a pasar por momentos difíciles. Aunque no queramos pasarlo, los vamos a pasar. Pero en esos momentos de crisis debemos de mantenernos fuertes, firmes y sobre todo no perder la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en medio de la crisis perdemos la esperanza, podemos tomar cualquier decisión equivocada, incorrecta. Porque yo te lo hablo en mi propia experiencia. Yo a la edad de 14 años pasé por una crisis en mi vida como madre, porque ya te mencioné que fui madre a los 13, a los 14 años yo pasé por esa crisis con mi hijo, que él tuvo un accidente a la edad de 1 año 6 meses. Bueno, mi hijo tuvo un accidente, se quemó con agua caliente, su quemadura fue de 3er grado. Bueno, en ese momento para mí era muy difícil. Niña, adolescente, como tú le quieras llamar, de 14 años, no era tan fácil ser madre, me faltaba mucha orientación, no tenía la suficiente experiencia para cuidar a un niño en ese momento, a esa edad. Bueno, yo paso por esta crisis, fue un proceso muy difícil. Yo miro a mi hijo como él se jaló un recipiente con agua hirviendo prácticamente. En el momento que yo miro a mi hijo, cómo se le desprendía la piel de su cuerpo, fue un proceso que yo no sabía cómo es que yo lo iba a salir. Y en ese momento que yo lo llevo al hospital, a él nos sale que es una quemadura. El diagnóstico era que era una quemadura de 3er grado y que pues él podía morir porque era muy pequeño para resistir una quemadura así. Bueno, en ese momento yo pude haber salido de esa crisis muerta por ver el proceso, por ver que él no se iba a recuperar, porque mi vista decía eso. Yo miraba a mi hijo y yo veía muerte. Cuando yo miraba a mi hijo, por ningún momento me pasaba que él se iba a recuperar. Yo decía, va a morir porque tenía prácticamente todo el rostro quemado, parte del pecho, parte de su cuerpo, y miraba el dolor que había en él, y yo lo miraba y decía, es muerte, él va a morir. Y en ese momento yo miraba también que los que debían apoyarme no estaban ahí. La persona que más me debía de apoyar me culpaba, me decía que era un descuido mío, un descuido que yo tuve, que si él estaba en el estado que estaba, en esa cama postrado con esa quemadura de 3er grado, que decía, si él está ahí es por tu culpa, porque tú no hiciste las cosas bien. Otras se alejaron de mí por lo que sea, dijeron, yo no puedo estar contigo, ¿Y qué pasaba? Yo caminaba sola, prácticamente sola. Ahora sí que fue un momento donde miraba a mi hijo, pero también miraba mi soledad, que prácticamente nadie decía, estoy contigo. Nadie decía, se va a recuperar, va a estar bien, mira, esfuérzate, porque yo estaba embarazada de mi hija, que ahora ya es una joven también. Estaba embarazada de ella de 6 meses. Nadie me decía, esfuérzate por tu hija, él va a estar bien, se va a recuperar, ánimo, adelante, ten fe, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No lo hacían. Y en ese momento
pasé, vino la desesperación, vino la falta de fe, porque me faltó fe para creer que todo iba a estar bien, para creer que Él se iba a recuperar, que iba a estar bien. Me faltó fe, sí lo reconozco en ese momento. Ahí fue donde yo aprendí a descubrir la fe, donde aprendí a confiar ahí, porque ahí en ese momento que me faltó la fe, yo pensé en muerte. Dije, me voy a matar para cuando Él muera yo ya no esté. Cuando Él muera yo ya no esté aquí, ya no mire, ya no pase por más dolor, porque este dolor es demasiado grande. Yo en algún momento me dijeron, come, tienes que comer por tu hija. Lo hice, comí, pero a mí me pasó prácticamente el bocado como si yo me hubiera tragado un plátano completo sin haberlo masticado. Fue un dolor al pasar ese bocado que me comí. Fue tremendo ese dolor, y fue cuando yo pensé ahí, es momento, no puedo ni comer, es momento donde yo tengo que, pensé en la muerte, pensé en quitarme la vida, sí lo pensé. ¿Por qué lo pensé? Porque me faltó la fe. Me faltó la fe para creer que todo iba a estar bien. Porque en medio de la crisis lo que menos tenemos que hacer es perder la fe, es perder la esperanza, porque cuando uno pierde la esperanza, la pierdes a que algo milagroso suceda, a que un milagro suceda, a que algo extraordinario suceda. Bueno, yo planeé cómo lo iba a hacer. Yo planeé cómo me iba a quitar la vida. Recuerdo que yo pasaba, porque yo caminaba sola, nadie estaba conmigo, nadie caminaba conmigo. En ese momento había un cruce donde cruzaban los carros, una calle donde prácticamente pasaban bastantes carros en esa calle, que yo pensé y dije, ahí es donde yo lo voy a hacer. Ahí es donde yo me voy a quitar la vida, es ahí donde se va a terminar mi dolor, es ahí donde ya no me voy a dar cuenta qué es lo que va a suceder con mi hijo. Lo fui planeando durante el camino y dije, cuando yo llegue ahí, ahí lo tengo que hacer. Ahí se acaba el dolor, ahí se acaba el sufrimiento, ahí se acaba todo para mí. Y pues para mi hijo después va a seguir detrás de mí, yo así lo creía, porque yo eso miraba muerte en él. Bueno, en eso de que yo voy planeando ya cómo lo voy a hacer, viene una voz dentro de mí que me habla y me dice, no lo hagas, no lo hagas porque tu hijo va a estar bien, tu hijo va a estar bien, y cuando tu hijo esté bien, tú ya no vas a estar ahí. Y yo así me reaccioné en ese momento, porque mi mirada, mi vista, parece que la fe no es por vista, ¿sí? No andamos por vista, sino por fe. Y en ese momento yo andaba por vista, yo era por lo que veía, creía lo que veía, yo creía que él iba a morir, porque yo eso veía en él, muerte. Pero más en cambio, cuando yo ya estoy planeando todo, viene esa voz dentro de mí y me dice, no lo hagas porque tu hijo va a estar bien y tú ya no vas a estar ahí. Yo creí a esa voz, creí, y yo en ese momento yo claro pensé que era mi voz interior, esa voz que me habló y me dijo, pero no, esa voz era la voz de Dios hablándome, porque Él es el que hace milagros, Él es el que dice que si nosotros creemos vamos a ver su gloria, que si nosotros creemos vamos a ver su poder en nuestra vida. Cuando tú ves muerte, dice Él, si tú crees vas a ver vida. Cuando tú ves enfermedad, si tú crees vas a ver salud. Cuando tú ves destrucción, yo veo restauración. Cuando tú ves destrucción, yo veo esa restauración. Es eso la fe. Y en ese momento que viene esa palabra y me dice, Él va a estar bien, que nadie me decía, Él va a estar bien. Bueno, tuvo que venir Él a hablarme y decirme, Él va a estar bien, no lo hagas, porque cuando Él esté bien, tú ya no vas a estar aquí. Y fue en ese momento donde yo reaccioné y dije, no lo voy a hacer, mi hijo va a estar bien. Yo confié en esa voz, que yo sé que es la voz de Dios, que nos está hablando a ti y a mí todos los días de nuestra vida.
A veces lo que menos queremos es escuchar la voz de Dios, lo que menos queremos, porque muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Pero yo en ese momento supe que fue Él. Y así fue, ya no lo hice, ya no me quité la vida, por eso estoy delante de ti aquí, porque si no, hace 18 años ya no estuviera aquí. Bueno, ¿qué pasó? Yo salí de esa crisis confiando, salí de esa crisis viendo, ¿sí? Viendo un milagro, creyendo, ¿sí? No perdiendo la fe, no perdiendo la esperanza. Yo creía la voz, creía esa voz que me dijo que iba a estar bien, lo creí y así fue. Su recuperación desde ese día, su recuperación de mi hijo fue muy rápida, fue recuperándose mi hijo. Claro que las quemaduras, porque él ya caminaba y cuando salió del hospital él nuevamente ya no caminaba, no podía caminar o tenía miedo al caminar. Bueno, pero la recuperación de sus quemaduras fueron muy rápido. ¿Cuál es el mensaje que yo te quiero dejar a hoy? Es eso, que cuando tú pases por crisis, no te dejes guiar por la vista. No camines por vista, camina por fe, porque si caminamos por vista vamos a salir muertos de esa crisis, llenos de dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me estaba guiando por vista, más no por fe. No tenía la fe, no estaba convencida de que él iba a salir con bien. Yo decía, él va a morir, porque me estaba guiando por vista, pero vino Dios, habló a mi vida y me dijo, él va a estar bien. Por eso hoy, yo no sé qué tú estés pasando. Hoy quise grabar este video, yo no pensaba grabar esta semana, pero hoy vino esa necesidad a mi vida de hablarte a ti este mensaje. Yo no sé por qué crisis estés pasando hoy en tu vida. No sé cuál es el nombre, no sé qué es lo que hoy a ti te está haciendo llorar, no sé qué es lo que a ti hoy estás sintiendo que te mueres, no sé qué es lo que tú estás pasando hoy, pero hoy yo te quiero decir, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe a que algo extraordinario puede pasar. Porque cuando perdemos la esperanza creemos que todo ya se acabó, pero cuando recuperamos la esperanza, recuperamos la fe, tenemos fe como dijo Jesús, que si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios. Y ahora yo veo la gloria de Dios en la vida de mi hijo, ¿sabes? Él ahora es parte de un grupo de alabanza de la iglesia. Un día yo lo miré tocando el instrumento que es la guitarra, y sabes, en ese momento nuevamente vino esa voz nuevamente vino a mi vida y me dijo, aquel día tú mirabas a tu hijo postrado en una cama, aquel día tú decías, se me va a morir, pero yo no miraba eso, yo miraba esto que ahora tú estás mirando. Imagínate cómo es Dios. Dios no es como nosotros nos guiamos por vista, nosotros miramos el momento. No te hundas en esa crisis, en ese proceso, en ese dolor, en ese desierto, como tú le llames, no te hundas ahí. Dios no te está mirando eternamente ahí. Dios está mirando algo más grande para ti. Imagínate que en ese momento que yo estaba pasando por esa crisis, yo en ningún momento me pasó por la mente imaginar ver un día a mi hijo como ahora lo miro, tocando un instrumento para alabar a Dios. Y lo hermoso es que vino y me dijo, tú mirabas que se te moría, pero yo miraba esto. Nosotros nada más miramos el presente, pero Dios sabe el futuro de nuestra vida. Sabe que lo porvenir es mejor que lo que hoy tú estás viviendo. Lo que viene para tu vida es mejor. Esta noche oscura no es eterna. Este proceso, este dolor que estás pasando no es eterno, es pasajero, pero sabes, es para bien. A veces no lo entendemos, pero el dolor, en medio del dolor damos a luz, en medio del dolor
recordamos una vida nueva. En medio del dolor viene algo nuevo para tu vida. No te hundas en el dolor, no te hundas. Y no es para que salgamos llenas de odio. Yo no salí llena de odio hacia las personas que debían haber estado conmigo, no. Dios me ayudó a amarlas, decidí perdonarlas, porque el amor es una decisión, el perdón es una decisión, y yo decidí amarlas, decidí perdonarlas. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó eso a mí. Cuando tú confías en Él, Él te enseña a ser así. Y no me he quedado como la eterna víctima, Hay momentos que digo, no lo entiendo, ¿por qué tanto dolor? No entiendo por qué tuvo que ser así, pero ahora sé que todas las cosas sirven para bien. Y este mensaje es para ti, no te hundas. Lo que tú estás pasando no es para muerte, no. Viene algo hermoso para tu vida. Sal victoriosa, pero antes esa batalla la tienes que ganar aquí en la mente. Yo no sé qué tú estés pasando, pero aquí en la mente la tienes que ganar, porque yo en mi mente ya estaba derrotada, en mi mente yo ya miraba a mi hijo muerto y por lo tanto yo me quería quitar la vida, pero vino ese ser divino que es Dios en mi vida y me dijo, no lo hagas porque Él va a estar bien. Y Él no me falló, Él fue fiel con esa palabra, aunque los médicos decían Él puede morir por un infarto, un derrame, por la quemadura que es de 3er grado, y no fue así, fue la voz que me habló, que me dijo que Él iba a estar bien. Y hoy este es el mensaje que hoy yo te quiero dejar, todo va a estar bien, nada es eterno, eso que tú estás pasando va a pasar, y un día lo vas a recordar, y te darás cuenta que fue para bien. Bueno, ese mensaje de hoy te dejo, bendiciones, espero que me des la oportunidad de mirar este video completo. Bueno, bendiciones, que Dios te bendiga.